Buenos días, tardes, noches, según la hora en que me estés escuchando. Vamos a pasar... Estaba mirando allá y es acá la cámara, perdón. Vamos a pasar al segundo año de escuela de este pendejo. Que acá sí me voy a detener un poquito más detalladamente en ciertos eventos que han ocurrido creo que fue 1993 o 1992, entre 1992 y 1993 se dan estos acontecimientos en el segundo año de cursada de El Pendejo, de este gran líder político, a sus nada más y nada menos que 12 años. En este momento, este pibe, en este año, este es el año en el que este pibe conoce un término muy despectivo, muy racista, por decirlo de alguna manera, muy segregante. ¿Segregante existe la palabra? No lo sé. Pero lo escucha por primera vez cuando la mejor amiga de... estaban, a ver, la cuestión es así. Estaban usando una cancha porque había un deporte que se jugaba en esta escuela y ellos estaban usando la cancha para jugar ese deporte cuando de repente se acerca un grupo de una de estas, ¿viste las divisiones? Como ya dije antes, los colores, los planetas que en el colegio que hay como distintas casas. Bueno, viene un grupo de la casa verde. eh, Como líder de equipo apareció el rival par, digamos, el par, el colega, el compañerito de colegio con el que peor se llevaba el pendejo. Este compañerito que conoció en la tienda de ropa que ya les conté la vez pasada, que hablaba muy despectivamente y tenía unos aires de grandeza porque venía de una familia muy pudiente, eh, era muy despectivo, muy cruel, muy bully, ¿no? Muy bully con sus compañeros y fue asignado capitán del equipo de este deporte que se juega en esta escuela. Eh, y deja saber, este pibito, el bully, el enemigo par del pendejo, le dice, le comenta que el padre de esta persona le compró los artefactos necesarios para jugar este deporte de la mejor gama a todo el equipo de su casa. Entonces decía, y bueno, y soy el nuevo bueno. Entonces ahí ya empezamos a ver cómo meritocracia nada. Me olvidé contar una cosa, voy a poner un poquitito más en contexto. El pendejo era muy habilidoso en este deporte que se juega en esta escuela y gracias a sus grandes habilidades en este deporte, lo han puesto dentro del equipo, aunque los de 11 años no podían jugar este deporte, pero han hecho una excepción. Continúan un ratito. Me olvidé de que cuando yo digo, yo le puse nombre al enemigo para el compañerito de escuela del pendejo, le había puesto un mote y ese mote es el privilegiadito. ¿Por qué? Voy a hablar constantemente en estos relatos que voy a hacer de las minorías. Hay muchas minorías, uno puede ser muchas minorías al mismo tiempo y pertenecer en algún aspecto de su personalidad y de su existencia a una mayoría y al mismo tiempo a una minoría. Me voy a tomar como ejemplo. Soy varón, pertenezco a una mayoría. Y por favor, bueno, voy a aclararlo. Me parece que no debería hacer falta aclararlo, pero lo voy a aclarar. Una mayoría no estamos hablando de algo cuantitativo, de una cantidad contable cuando hablamos de mayorías y minorías, sino de cómo son valorizadas o tenidas en cuenta en el mundo, en la sociedad en la que vivimos, estos grupos. Eh, a eso me refiero cuando digo mayorías y minorías. Por ejemplo, yo soy varón, pertenezco a una mayoría. Yo soy blanco, pertenezco a una mayoría. Yo soy cissexual, es decir, no soy trans, no soy transexual, entonces pertenezco a una mayoría. Soy homosexual, o sea, pertenezco a una minoría. Soy flaco, tengo ¿cómo se dice? Un cuerpo flaco,
según los estándares de lo que es el flaco y gordo para la sociedad. Y como ser gordo está mal, porque el mundo es gordo odiante, entonces pertenezco a una mayoría. Y así sucesivamente. El privilegiadito tiene muchas características que pertenecen a la mayoría. Bueno, voy a destacar dos, las más importantes para el contexto histórico en el que estamos, ¿no? Era rico, pertenecía a una, ¿cómo se? Estirpe, se dice, como una familia de gente muy rica, pudiente, que nunca le costó, a diferencia del mejor amigo del pendejo, que era pobre. Pero, al mismo tiempo de que el privilegiadito era rico, también pertenecía a este grupo que yo lo dije en algún lado. Sí, lo dije en el preámbulo, en los primeros videos. Dentro de esta comunidad del closet hay, nuevamente, ¿no? Dentro de la hegemonía hay más disidencia, dentro de la disidencia hay más hegemonía, menos hegemonía. Hay siempre una cadena un eslabón, ¿cómo se le dice eso? Una cadena alimenticia, ¿no? Como donde te consideran más importante o más digno de tener respeto y qué sé yo, y poder y menos, bueno, siempre está en todos lados, en muchos aspectos. Cuando lo vemos más para adentro, cada grupo tiene su propia jerarquía, ¿no? Entonces, lo voy a traer a colación de vuelta. No solamente el privilegiadito ha sido muy rico desde siempre, sino también pertenecía dentro de este grupo de closet a lo que muchos en esa comunidad pensaban que era muy importante, que era tener la raza aria. ¿Se acuerdan cuando dije que dentro de esta comunidad muchos y más, cuanto antes más gente, pensaba que no se podían mezclar y procrear este grupo con este grupo? Bueno, el privilegiadito no viene de una familia que jamás se mezcló con el grupo de la hegemonía. Por lo tanto, era considerado para muchos en ese momento algo muy importante, eso, como una... ¡Ay, Dios, qué quilombo! Una sangre pura. ¿Sí? Tenía la sangre pura. Entonces, había dos, voy a hablar solamente de esos dos privilegios que tenía el privilegiadito, la sangre pura y la plata. Entonces, este pibe fue a decir que era el capitán del equipo porque su padre había comprado los medios para poder jugar a este deporte, y la mejor amiga del privilegiado del pendejo que estaba ahí, le dice: al menos el privilegiado, y acá dice el nombre, pero no tengo nada que decir el nombre, al menos fulanito se ha ganado su puesto en el equipo, no como alguien que yo me sé que tiene que comprarlo. Muy real, muy real, muy viva. Quiero que sepan que dentro de esta historia del líder político que estoy contando, la mejor amiga del líder político es más ídola que este líder político al cual me refiero. Pero ya iré hablando un poco de esta pibita osada. Y cuando una persona que pertenece a un estirpe, no sé, a un grupo inferior, a una minoría, expone a alguien privilegiadito que perteneciente a una mayoría, pasan cosas bastante terribles. ¿Por qué? Porque cuando les tocan los privilegios y exponen las injusticias a los que más privilegios tienen o a los que más normalizan esta cuestión de superioridad, y se ponen muy a la defensiva. ¿Qué pasó el privilegiadito? Le dice: cállate vos, sangre sucia. Y ese es el término más importante de este segundo año de esta etapa de la vida del pendejo. El término sangre sucia. Un término que la niña no conocía. ¿Por qué? Porque esta niña, la mejor amiga del pendejo, que no le puse nombre todavía, no. Esta niña era todo lo contrario, bueno, no importa, era una persona que por sus características inusuales pertenecía a esta comunidad de closet, pero sus padres, su madre y su padre, pertenecían a la hegemonía.
Su madre y su padre no tenían las características de esta comunidad, pero ella, por alguna razón, adquirió y nació con estas características inusuales. Ahora, recordemos que la gran mayoría o mucha gente, de vuelta, estamos hablando de uno de los temas más importantes que quiero tocar todo el tiempo, es esto de la discriminación, de la segregación, del presuponer que somos inferiores o superiores a las personas por tener ciertas características o por carecer de ellas. Bueno, esta comunidad creía que la hegemonía era estúpida, undeserving, que no merecía ciertos derechos, etc. Entonces, a la niña esta, al ser que la niña esta venía de esta hegemonía, se le llamaba así, sangre sucia. La primera vez que se encontró con este término, esta niña que no lo entendió, después se lo explicó el gran amigo, el padrino del pendejo, el encargado de la escuela, que se hicieron muy amigos, vivía en la escuela también el encargado, y iban a tomar el té y charlaban mucho estos niños, este trío de mejores amigues. Y ahí le explicó a qué se refería este niño mocoso privilegiado cuando le dijo: nadie pidió tu opinión, asquerosa sangre sucia. Nos pasa, le pasa a mucha gente, a las minorías, y cuantas más características tengas pertenecientes a las minorías, más vas a escuchar esos agravios que tienen que ver con ser inferior. Los niños de 4, 5, 6, 7 años de repente escuchan el término puto o maricón o trolo, y los niños no saben qué quiere decir eso. Ya se los dijeron otras personas que sí lo saben, pero distinguen eso por tener cierta manera de ser, te ponen ese mote, a ese agravio agresivo, ese discriminatorio. Y vos, sin siquiera saber qué quiere decir, decís: ah, puto. Mamá, me dijeron puto, ¿qué es el puto? Lo mismo, gorda. Vos podés tener 2 años, 3 años, 4, 5. A ver, es una palabra más normal por ahí, gorda, más usual, menos insulto que puto, pero una niña, un niñe de 2, 3 años escuchan gordo, gorda, y ya, hey, ¿soy eso? Así con otras cosas, negra, judío, qué sé yo, qué otras cosas. Sí, hay muchas minorías, ¿no? Y muchas cosas que te hacen ser inferior a las demás. No te van a decir blanco, cisexual, heterosexual. No. Entonces, bueno, quise hacer este paralelismo con sangre sucia y con todos estos, ¿no? Es una minoría más. Entonces, eso, la ingenuidad de esta niña a la que jamás le han dicho eso, bueno, aprendió que ella era eso, una sangre sucia, undeserving, no merecedora de ser tenida en cuenta para cosas y estar al mismo nivel que este privilegiadito que era un ricachón y era un sangre pura. Eso es una de las cosas más importantes de este momento. Déjenme una pausa y ahora continúo. Bueno, retomando. ¿Qué pasa con este término y con este concepto? Que no es es un insulto que estaba mucho en la boca de varias personas dentro de esa escuela. Según tengo entendido, en años anteriores era mucho más usual y en ese momento ya eras bastante facho, estúpido, discriminador si lo usabas. Pero bueno, este privilegiadito era uno de ellos. Ahora, ¿qué pasa? No nace de un repollo este privilegiadito. Hay todo un sistema grande que contiene y avala y arenga ese tipo de motes para gente. Casualmente, y no en realidad, en ese año, en el 1992-1993, hubo sucesos bastante terribles en esa escuela que tenían que ver con ataques a sangre sucia, a gente denominada sangre sucia. Hubo varios ataques sistematizados, ahí no sé, estoy tratando de ponerle ahí como una cosa más formal. Bueno, muchos ataques en la escuela de gente
que tenía la sangre sucia. Y la primera vez, creo que el primer ataque venía acompañado de un mensaje que decía algo así como enemigues. Yo digo lo que quiero, no decía así, pero bueno, voy a ser inclusivo. Enemigues del heredero, temed, porque la cámara de los secretos ha sido abierta. No me importa tanto la parte mítica o del rumor o fantástica de esto, así que lo voy a bajar un poco más a tierra, al aspecto político, que es lo que estoy diciendo otro tiempo que quiero destacar de toda esta historia del líder político. Había una idea de que se iba a activar en algún momento, que uno de los fundadores de la escuela tenía este concepto de que los que tenían la sangre sucia no eran merecedores de estudiar en esta escuela. Entonces, dejó una serie de pistas a un heredero suyo para que ese heredero suyo desactive y destrabe ciertos dispositivos o ciertas cosas para que empiece a haber ataques a los sangre sucia que estaban cursando en esa escuela. Y esta era la segunda vez que pasaba. En 1992-1993 era la segunda vez que empezó a haber estos ataques sistematizados, que no eran aislados, que eran parte de un plan mayor, más grande, que era esto, barrer con todas las personas que tenían la característica de no venir de padres y de sadres que pertenezcan a esta comunidad. Solo por eso, así como a los negros se los quería matar por ser negros y se los consideraba esclavos, por ejemplo, o a los gays no se los dejaba casar y se los llevaba presos o se los consideraba enfermos, bueno, lo mismo pasaba con estas sangre sucia. Hacía 50 años había pasado esto de los ataques y esa escuela casi cerraba porque ha habido una muerte. No solamente ha habido ataques de gente que ha quedado muy mal, sino una sangre sucia, que es un término peyorativo, estoy diciendo, pero bueno, es una manera más fácil de referirme, es como decir puto, ¿sí? Es una manera fácil de referirme a esta gente que tiene estas características. Bueno, han hallado muerta a una alumna hacía 50 años en el baño. Creo que fue en el baño que la hallaron muerta, sí. Entonces, bueno, se repitieron los hechos. No había cerrado la escuela porque encontraron a quien había sido artífice, se dice, o estoy inventando, me gusta jugar con las palabras, al que había sido responsable de activar lo que había que activar para que estas personas fueran atacadas. Pero no había sido. Y acá es la primera vez que voy a nombrar a un preso inocente, una persona que por una mafia muy poderosa detrás cae en la cárcel y sufre algo que no debería haber sufrido porque no fue el verdadero culpable. Bueno, entonces la escuela siguió abierta porque supuestamente lo habían encontrado y los ataques habían cesado después de meter preso a esta persona que al final no había sido. Pero bueno, en el 92-93 volvió a suceder. Y qué locura, no sé si importa mucho por este tema, pero durante mucho tiempo pensaron que el pendejo había sido esta persona, el heredero, digamos, de este fundador de la escuela, que seguía sus pasos porque quería barrer a todo el mundo, a todos los sangre sucia, por una serie de sospechas que se habían dado, qué sé yo. ¿Por qué? Porque tampoco conté una cosa. En este año nos enteramos que el fundador de la escuela era el ancestro del tirano. El tirano era un fiel creyente de que la sangre sucia eran inferiores y no deberían existir, como lo expliqué en su momento, ¿sí? Retomamos eso, lo vuelvo a repetir. Y hubo un momento donde todos los alumnos de esta escuela pensaron que el pendejo era el heredero
de ese fundador y también del tirano. Y como había habido ahí una cosa extraña de cómo sobrevivió el pendejo a un intento de asesinato del tirano que era tan importante que si el tirano quería matarte no había forma de que sobrevivas. ¿Qué pasó? Bueno, la explicación era como que había un parentesco. Bueno, ese era un rumor que por suerte se disipó porque el pendejo y sus dos amigues, y sus dos amigues pudieron encontrar la causa de esos ataques. Y ahora voy a qué fue en este momento, en 1992-1993, en la segunda vez que pasó esto en la historia del colegio, qué fue lo que activó estos ataques y este intento de exterminar y barrer a gente. Y la respuesta, aquí va. Perdón, necesitaba descansar porque hablé mucho, estoy hablando mucho. Estoy muy redundante, no lo sé. Bueno, me juzgará la persona que me ve, si es que hay alguien que ve esto. Acá hay algo muy interesante que también tiene que ver con una corrupción y con una mafia de los privilegiados que han estado en el poder. Eh, y voy a hablar ahora del padre de este privilegiadito que era el enemigo, compañerito de colegio del pendejo. El padre pertenecía al grupo del tirano. El padre era un fiel seguidor de este tirano y trabajaba para él. ¿Por qué? Porque tenía las mismas convicciones que el tirano. Él pensaba que había algunos que, por tener ciertas características, en el mundo nuestro, ser blanco, ser cisexual, ser heterosexual, ser varón, ser católico, cosas, ser rico, etcétera, cada uno con su enfermedad y su discriminación. Bueno, que pensaba que había gente superior y gente inferior, entonces con gusto y con placer seguía las ideas de este tirano. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Para mí, esto es una cuestión personal y lo quiero compartir. Uno de los mayores privilegios en este planeta Tierra y en la historia de la humanidad es tener plata. Porque vos podés ser puto, podés ser mujer, podés ser gorda, podés ser negra, podés ser judío, podés ser todo lo que en algún momento para la sociedad ha estado mal. Pero si tenés plata, es mucho más fácil que caigas bien parade. En cambio, si sos pobre, te puede ayudarte en estos privilegios de ser blanco, ser hegemónico, ser cisexual, ser heterosexual, ser varón, qué sé yo, pero es difícil. Entonces, ¿qué pasa? Como esta persona tenía plata, le hizo una gran cuando el tirano ha sido derrocado y empezaron a agarrar a sus seguidores y a encarcelarlos y a enjuiciarlos, este tipo rico, que no solamente era rico y tenía mucha plata, sino que venía tenía mucho renombre, el apellido tenía mucho renombre, era muy prestigioso el apellido. Viste estos doble apellidos, qué sé yo, de los terratenientes, de los empresarios, todo eso. Bueno, esto pasaba también con el privilegiadito y su padre. El padre del privilegiadito, hizo grandes donaciones al gobierno, entonces el gobierno le perdonó la cárcel. ¿Sí? Un poco quería contextualizar la historia de este tipo, del padre del privilegiadito. El padre del privilegiadito, ahora sí volviendo, fue el causante de que volvieran a aparecer después de 50 años estos ataques a los sangre sucia en el colegio en el año 1992-1993. Le facilitó una herramienta a una niña, una ingenua e inocente niña de 11 años que, o casualidad, era la hermana del mejor amigo del pendejo. Le facilitó una herramienta que esa herramienta medio que sirvió como para debilitar o para lavar la cabeza a... No importa, esta parte no importa tanto, pero la niña sin querer fue una herramienta del padre del privilegiadito para que se generen estos ataques. Y fue el mismo padre del privilegiadito quien fue
a la escuela una noche después del segundo, tercer, cuarto ataque, no me acuerdo, donde ya estaba el riesgo de que la escuela iba a cerrar. Porque bueno, no se puede estar en una escuela como pupilón, donde tipo hoy te atacan a vos, mañana a vos. No, encima ni siquiera era aleatorio, porque sabemos que se estaban ensañando con los sangre sucia. Vino el padre del privilegiadito a hablar y a decir: esto está pasando, es muy grave. La comunidad de padres y madres y familias, obviamente no hablaba así, seguramente hubiera dicho padres, porque en nuestro léxico él hubiera apoyado el lenguaje patriarcal, en donde padre quiere decir también madre y padre. Pero bueno, yo tratando de ser más inclusivo, pero en palabras de él hubiera dicho: la comunidad de padres están muy preocupados, estamos muy preocupados, el comité. eh, Porque repito que este tipo tenía la papota, la billulla. Y cuando uno tiene la billulla y colabora y aporta causas y dona cosas, bueno, hay que hacerle un poco caso a lo que diga el señor, porque quien tiene la plata tiene el poder. Es así en este mundo y en el mundo que estoy contando también. Este tipo dice: yo, que soy un ser importante para la sociedad y qué sé yo, digo que hay que echar al encargado del colegio. Porque, y ahora sí, vengo a decir lo que no dije antes, el encargado del colegio fue el imputado, no sé cómo se sigue, se dice imputado imputado por, no sé, quien, quien ha sido culpado por, hacía 50 años, desatar esta serie de ataques seriales eh, contra los sangre sucia. Entonces, fíjate cómo funciona, ¿no? Cómo hay gente que tiene ciertos, bueno, ciertos valores, ciertas ideologías y cierta papota, que medio que su palabra es santa porque tiene guita, y la misma persona que fue la culpable de generar esta serie de ataques se hizo la tonta y fue a decir: echen al encargado del colegio, eh, porque hacía 50 años había sido él supuestamente. ¿Qué pasa? Durante 50 años... voy a hablar un poquito de la historia del encargado, muy poquito igual, porque ya son 27 minutos, es un montón. Pero el encargado de esta escuela, bueno, como dije, ha sido culpado porque hacía 50 años se le había acusado con pruebas que al final terminaron siendo falsas de haber hecho estos ataques. Un poquito estaría bueno contarlos. Me estoy escapando de la historia, pero está bien. Eh, Hacía 50 años, el que ahora es encargado y tenía, no sé ahora qué edad debe tener, seguramente tenía 63, puede ser, no estoy seguro, pero tenía nada más que 13 años. Estaba en su tercer año de la escuela cuando fue culpado por ser el protagonista de los ataques a los sangre sucia y fue mandado a la cárcel. Se le coartaron derechos y libertades por haber sido imputado en esta causa. ¿Está bien usada la palabra? Me hago el canchero. Eh, y su vida no volvió a ser la misma. ¿Por qué? Porque lo echaron de la escuela. Después pudo volver, pero gracias a la bondad del maestro, de quien hablamos antes, que era el maestro que en los 90 era director. Creo que en su momento era profesor, hacía 50 años era profesor de esa escuela, pero por la influencia de ese maestro y bajo su tutela, digamos, pudo mover los hilos para que esa persona vuelva a ser, para que el portero vuelva a ser incluido, pero como encargado, digamos, como amo de llaves o algo así, como encargado del colegio, no como alumno. Entonces, la educación de esta persona ha sido arruinada, detenida, interrumpida por siempre y ha crecido como siendo mucho más ignorantón y teniendo sus capacidades coartadas porque no recibió la educación que correspondía, porque fue falsamente acusado de algo que no hizo. Esta es la historia, una pequeña historia, una pequeña parte de la historia de este padrino del pendejo, que 50 años después vuelve a ser culpado. Y gracias al trío dorado, a The Golden Trio, el pendejo, su mejor amigo y su mejor amiga, pudieron borrarle, digamos, mostrar la inocencia de hacía 50 años y de ahora también, de 1990, de que él no tuvo nada que ver con los ataques. Ahora, algo me llama la atención y tengo una crítica para hacer, que también sé que... O quizá no, bueno,
¿quién soy yo para...? Yo soy un simple ciudadano, ¿no? No tengo ni el poder, ni soy político, ni soy poderoso, ni soy empresario, ni tengo tanta influencia. Entonces, como es tan sucio todo el mundo de los verdaderos poderosos, quizá hay que tomar decisiones y embarrarse un poco las manos y no ser tan tibios al momento de poner un voto porque sabes que hay un candidato que es mucho peor que el otro. Así va por las ramas, cualquiera, perdón, volvemos. Volvemos, perdón. El director tuvo una entrevista con el padre del privilegiado y el director muy vivo le hizo saber como, mira qué loco este dispositivo que tengo acá, que fue el causante de generar los ataques, la segunda vez que pasa esto, que tengo entendido que esto vos se lo facilitaste a una alumnita nuestra de 11 años. ¿Qué pasó ahí? Pero ahí quedó, no se armó una causa, no fue llevada a la justicia esa incriminación. Y ahí es donde digo, ¿por qué? Y quizá con tanta mafia que existe no le convenía al director, que también era muy influyente igual, y hasta más influyente el director que el padre de este privilegiadito, pero bueno, no sé, debería haber seguido más un poco la cuestión. Bueno, creo que dije los aspectos más importantes del segundo año de cursada de escuela. Para resumir un poco, bueno, hablamos de esto, del concepto de los motes que segregan y que denigran y que te hacen a vos, te encasillan en un lugar inferior a otros, en este caso sangre sucia, y de la mafia que hay detrás y de lo influyente que es el dinero al momento de tomar decisiones y de tener credibilidad y una palabra con peso. Y de que esta fue la primera vez que la mejor amiga del pendejo se escuchó este mote, esta etiqueta que la acompañará durante muchos años después y peor en un momento porque, spoiler alert, el tirano ha vuelto, como dije en su momento. Un par de años después el tirano vuelve, retoma el poder y ahí el discurso de odio, de discriminación y de cosas terribles vuelve a tener peso. Por eso es muy importante sacarse la idea, y lo estoy viviendo lamentablemente, hoy es 7 de noviembre del 2023, esto saldrá mucho más adelante seguramente, pero estamos asustados. En Argentina estamos asustados porque hay con ciertos candidatos a presidentes se dicen, está permitido con esta libre expresión, que algunos confunden el agravio con la libre expresión, etcétera, o opinar distinto, viste, como que es lo mismo opinar distinto hace frío o calor, o hay que matar a estos, es como opinar distinto. Bueno, sos team verano, team invierno, o team matar a gente, o team no matar a gente, como si fuera todo lo mismo opinar distinto. Hay discursos de gente poderosa e influyente que bajan a los ciudadanos de día a día, a los ciudadanos cotidianos, civiles como vos y como yo, que algunos que tienen esa ideología en la cabeza, esos valores, al escuchar esos discursos se habilita. Entonces, eso pasó, bueno, muchas veces. Los derechos adquiridos no se quedan por siempre, lamentablemente. Hay que seguir luchando para mantenerlos, como este Golden Trio hizo. Golden Trio me refiero al pendejo, el mejor amigo de la mejor amiga, y toda una comunidad detrás, pero bueno, toda esta resistencia, ¿no? Lamentablemente son oleadas. Y yo hace poco pensaba que una vez que tenías un derecho adquirido, como la ley de matrimonio igualitario, por ejemplo, nadie iba a pensar en, vamos a derogarla, pero aparentemente sí. Así que nada, iba a decir el nombre, ya está igual. Esta mejor amiga del pendejo, la primera vez que escuchó que era ese tipo de agravio fue a sus 12 años y a sus 17 va... Ay, ¿lo digo o no lo digo? Sí. Va a ser torturada y le van a dejar una marca que tendrá por siempre en su cuerpo con el título Sangre Sucia.